Me avisas. Ya. Bueno, el tema que quiero compartir el día de hoy, pues es más que todo un repaso de lo que hemos venido también estudiando. Quizás no acoger todos los elementos, pero sí recordar un poco lo que vimos en el campamento en agosto, eh, y recordar algunos elementos y quizás formar un diálogo, como siempre me parece que es importante para poder como interiorizar y saber cómo lo estamos entendiendo. Entonces, el tema que propongo que repasemos y que entre como en discusión en esta mañana es el matrimonio. Eh, ¿Por qué elegí esta forma de presentación? Y es que cuando nosotros hablamos de matrimonio, podemos verlos desde varias perspectivas y uno es como quizás lo entiende eh, la comunidad cristiana y otro es cómo se está implementando en la actualidad y cómo se entiende qué es matrimonio civil y qué es matrimonio también cristiano. Y bueno, en aras de empezar como la discusión el día de hoy, pues propongo el siguiente orden. Entonces, quiero hablar un poco también de la institución, de la cita que nos ilustra en qué momento fue instituido el matrimonio juntamente con el sábado. Quiero pues que recordemos la definición cristiana y quién puede casarse y también un poco acerca del celibato. Y por último, la definición legal y algunos casos donde se ha visto esa línea de reforma del matrimonio homosexual. Entonces, ¿hasta qué punto pues ha llegado? Entonces, quiero compartirles unos casos que están hasta el 2006 y pues algo que pasó también en 2010, aunque pues vemos también que finalmente pues se da en el 2015 en los Estados Unidos, en todos los estados. Entonces, pues empecemos. Entonces, me gustaría empezar con esta cita bueno, me parece como primordial para ese punto que se propone. Judicita, Y, ¿me estás ¿sí? presentando pantalla? ¿No? No. Ahorita estabas presentando, pero ahora no. Ay, ¿y por qué? Espérate. O sea, no vieron nada de lo que mostraba. No, inicialmente vimos la presentación, pero ahora cuando empezaste a hablar, no. Ahora sí ya. Ahora sí ya. Ajá. Listo. Entonces, me gustaría empezar con esta cita. No sé si Jessy le gustaría empezar leyendo. ¿Me acompaña leyéndola? Sí. Espera que estoy desde el celular. Dime. Espérame un momento. Ya, ¿sí me escuchan? Sí. Dice, cuando los fariseos le preguntaron después sobre la legalidad del divorcio, Jesús señaló a sus oyentes la institución del matrimonio. Espérate, bajo esto acá. Tal como fue ordenada en la creación. A causa de la dureza de vuestros corazones, dijo Moisés, os permitió repudiar, os permitió repudiar a vuestras mujeres, pero desde el principio no fue así. Mateo 19:8. Los remitió a los benditos días del Edén, cuando Dios declaró todas las cosas muy buenas. Entonces tuvieron su origen el matrimonio y el sábado, instituciones gemelas para la gloria de Dios en beneficio de la humanidad. Entonces, cuando el Creador unió las manos de la santa pareja en matrimonio, diciendo, el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y será uno. Génesis 2:24. Ujú. Enunció la ley del matrimonio para todos los hijos de Adán hasta el fin de los tiempos.
Lo que el Padre Eterno mismo había pronunciado como bueno era era la ley de mayor bendición y desarrollo para el hombre. Bueno, yo quisiera empezar a tocar esta cita desde una perspectiva inicial, como nosotros estamos analizando, que son dos instituciones que debemos entender al final de los tiempos y también recordando que cuando estudiábamos los escritos de A.T. Jones y cómo él defendió el sábado ante el gobierno, ante el Estado, y creo que tuvimos algunos temas en esos años, en esos años que estuvimos estudiando A.T. Jones y viendo cómo la línea de restauración nos va ubicando en donde estamos. Quisiera compartir eh, un poco para recordar, aunque eso ya lo hemos venido como repasando continuamente, pero pues quiero hacerlo. Y es que en el orden de restauración nosotros entendemos que se ha hecho de manera de quiasma y que Dios ha ido restaurando progresivamente y que nosotros entendemos el sábado que está conectado con la adoración y lo vemos también y lo entendemos en pasos de restauración y que finalmente nosotros estamos viviendo en nuestra dispensación el test en específico de género. Y también, como les decía, que son dos instituciones, el sábado y el matrimonio, que son dos cosas que nos dice la cita que fueron instauradas en el Edén. Y hay otras citas también que nos cuentan que son dos instituciones que nosotros debemos entender al final de los tiempos. Y qué tan importante que ahorita nos enfrentamos precisamente con entender el matrimonio, que eso me parece fundamental en nuestro tiempo. Entonces, ya como cobrando y la estructura también nos muestra el sentido como Dios va orando. Entonces, me devuelvo por acá. Entonces, son dos instituciones gemelas para gloria y beneficio y su función es el beneficio a la humanidad. Quizás no voy a tocar desde todos los elementos porque aquí nos habla también de cómo era esa unión y también nos recuerda Génesis 2:24, donde nosotros vemos que también Génesis y la Biblia en sí está basada en el judaísmo y también tenemos que recordar que es algo basado por la caída también en el pecado, en elementos machistas. Por ejemplo, aquí dice que principalmente el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán uno. Pero no dice el papel de la mujer, no es tan específico, sino da por hecho de que se da el matrimonio. Pero aquí dice del rol como del hombre a esa ley o a ese don que Dios está dando como el matrimonio. Entonces quería como recordar de dónde sale la definición y también recordar que nosotros cuando estábamos estudiando el matrimonio también vimos los elementos de definir qué es el matrimonio, dónde sale. Y entonces les arrojo también esa pregunta, aunque ya leímos esta cita, pero puede ser un abrebocas para saber cómo entendemos y cómo se entiende en la comunidad cristiana y en la iglesia, qué es el matrimonio, si alguno quiere participar. El matrimonio. Manelín, Buenos días, Dios ¿cómo bendiga. estás? Bien. El matrimonio, bueno, antes lo entendíamos como una unión solamente entre un hombre y una mujer. Sí. Y lo limitábamos a eso solamente. Pero en realidad el matrimonio es un compromiso entre dos personas
que deciden hacer un pacto para amarse, para cuidarse. Y no necesariamente pues debe ser entre un hombre y una mujer, sino entre dos personas. Eso es lo que hemos venido estudiando, ¿verdad? Y gracias Lili por participar, porque ahí tú estás mostrando cómo cómo lo entendíamos y cómo estamos empezando a entender y a indagar para poder tomar posturas. Y es que la mayoría de las personas o la comunidad cristiana defiende el matrimonio a partir de este versículo. Génesis 2:24, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y es algo muy limitado, como Lili lo referenciaba, y de hecho encontré un documento que se los voy a compartir, aunque va hasta el 2000, rastrea el matrimonio homosexual hasta el 2006 y los casos que se dieron hasta el 2006, pero la mayoría de los fallos daban en contra pues de las personas que estaban apelando y era a partir de la definición del matrimonio. No habían otros elementos. El fallo principal se daba a través de la definición y eso duró varios años. Inclusive en 2003, 2006, nuevamente se peleaba la definición del matrimonio y ahí lo importante de entender la definición del matrimonio, no solo desde un aspecto cristiano, sino desde un aspecto también legal. Entonces, esta siguiente frase o párrafo que está en esta diapositiva es una sacada del documento y que estaba en 1967 con uno de los casos que ahorita les voy a mostrar. Entonces, la palabra matrimonio que aparecía en Western New International Dictionary, allí se definía el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer. Entonces, vemos que esa similitud que hay entre Génesis 2:24 y la apelación que hacían para hacer el fallo en los casos que se daban. Y es muy importante porque desde ahí, desde entender y de pronto podemos profundizar. Yo aquí solamente traigo unos ejemplos y lo que ya hemos venido trabajando en los diferentes campales, pero miren lo importante. Hay algo que el anciano Parminder habla, y es que a través de la definición de matrimonio cristiano, ¿quién puede casarse? Pregunto. Yo Si sé que la nosotros respuesta es muy obvia, pero Otra vez la pregunta, otra vez. a partir del matrimonio cristiano o la idea de matrimonio o cómo se concibe la definición del matrimonio cristiano, la pregunta es muy obvia porque lo dice continuamente y es ¿quién puede casarse? La respuesta va a ser muy obvia, ¿verdad? Sí, claro, solo los hombres y las mujeres. Solo hombres y mujeres. Con mujeres. Con mujeres, hombres con mujeres. Pero no da pie quizás esa definición a que hombres y mujeres puedan casarse. ¿Mm? Entonces, cuando nosotros vemos esa forma de quién puede casarse, nosotros vimos y entendimos y estudiamos en estos últimos campales acerca del celibato, o sea que hay dos opciones para las personas. También que nosotros de pronto clarificar un poco para eso, nosotros entendemos que la homosexualidad o la orientación, más que la homosexualidad, la orientación sexual no es una elección. O sea, no es algo que se decide. Entonces, y esto va a ser importante porque hay dos posturas
dentro de esto, y es que hay unos que dicen que sí es una elección y que puede ser revocada, y otra postura que es la que yo anteriormente dije y es no se decide. O sea, pregunta, ¿tu movimiento afirma que la homosexualidad no se decide? Punto, ¿sí? Nosotros llegamos al punto de entender, ¿Basado en estudios? basado en estudios y también en varias cosas que hemos estudiado, que no las voy a traer, son elementos que no los voy a traer, pero eso va a tomar significado en lo siguiente que voy a mostrar, porque lo voy a adelantar un momentico, perdón. Oye, Judicita, ¿puedo Pero hacer, es, puedo hacer una sí, intervención chiquitica? sí, sí, claro. Aquí como mi pensamiento que quería compartirlos con ustedes. Pues la verdad no, o sea, como que uno tiene el concepto ya de manera, digamos que por inercia de que sí, de que el matrimonio es entre hombres con mujeres o mujeres con hombres, ¿sí? Pero, pero pues no se sienta uno como a analizar Ujú, realmente de que esta postura viene del cristianismo, ¿sí? ujú. Entonces eso era lo que quería exponer con ustedes, compartir. Pero te refieres a lo que la última idea o a cómo se defendieron los fallos. No, no, no. Estoy hablando es desde como desde el comienzo, digámoslo así, ¿sí? De cómo se establece y cómo inicialmente se estableció también en la Constitución, precisamente rigiéndose como por ese, como por el cristianismo, ¿sí? Sí, es la misma definición que está en la Biblia. Ujú. Eh, ya, de hecho, ahorita les voy a mostrar, pero entonces quiero adelantarme por la pregunta de Edison y es, esta es una página donde habla de la definición de la iglesia adventista y no quiero entrar como objetivamente, sino, o sea, no quiero entrar a cuestionar y es solo un ejemplo si nosotros vamos a ver diferentes denominaciones. Yo también quería aportar algo que dice Jessica. La mujer no elige, el que elige es el hombre a la mujer. Sí, pero mi punto que quiero desarrollar en este momento es que estoy cogiendo como ejemplo cómo lo entiende la iglesia adventista, pero no significa, o sea, eso si nosotros vemos otra denominación, lo van a entender muy similar. Entonces, desviaciones del ideal de Dios. Esta es una página, quizás no es la oficial, pero acá está la otra. Y acá, espérenme, aquí es casi lo mismo, pero aquí lo puedo encontrar más rápido. Entonces, está la poligamia, la fornicación, bueno, y de últimas vemos la homosexualidad. Entonces, quiero leer esta parte, pero es deber de los cristianos tratar en forma redentora a aquellos que padecen de este desorden, tal cual lo hizo el maestro con el adulterio. Y ahí es donde yo estaba hablando del punto como lo entendemos nosotros. Hace parte de otro estudio, de otra serie de estudios que hemos venido desarrollando antes del campal del 28 de agosto. Y mi propósito es repasar esos conceptos y entrar como en nosotros en discusión para saber cómo lo estamos interiorizando, intercambiar conceptos. Y pienso pues que no voy a empezar a mezclar. Pero miren la definición que les mostré anteriormente, aspectos que se salen del ideal de Dios. Y dentro de eso está la homosexualidad. Es decir, que ellos lo ven como algo que o sea, en la iglesia se ve como algo que se puede corregir. Y entonces cuando nosotros lo entendemos de esa manera, en algo que se puede, en una conducta que se puede corregir, porque se entiende como una elección, como una decisión, y que se puede revertir, entonces vemos dos caminos
para poder dejar o poder evangelizar a un homosexual. Tipo, el hermano de Jesse, tipo, mi primo, para yo poderlo evangelizar, hay dos opciones para él, si estoy en la iglesia. Las dos opciones que yo le puedo presentar a él es que, pues, esté en celibato, decida por el celibato o el cambio de orientación. Y son dos cosas muy, muy cerradas, ¿no? Porque si nosotros entramos y como lo hemos visto en los campales, entramos a revisar el celibato y empezamos también a analizar el cambio de orientación, que el cambio de orientación podríamos a entender un poco de que no es una elección, no es una decisión, sino muchas veces es por su naturaleza. Entonces se hace bastante difícil. Entonces, aquí yo traigo algunas cosas que quiero resaltar del celibato. Y por ejemplo, en la opción del celibato, vamos a ir a presentarle el mensaje de Dios y vamos a poner el caso hipotético que estamos en la iglesia y preciso me tocó un homosexual o una persona homosexual y bueno, me estaba acordando de algo de que estaba pensando en perfilar cuando estábamos hablando en el campal de cómo nosotros tenemos que llevar el evangelio y me gustó eso, como respondió, porque cada persona tiene su necesidad. Pero bueno, cierro paréntesis. Entonces, en el celibato, la intimidad sexual pertenece únicamente a la relación matrimonial de un hombre y una mujer, según la definición de la iglesia. En el cambio de orientación, los cristianos tratan, perdón, ¿alguien quería hablar? Sí, Sí, cuando tú Edison. dices según la iglesia y la Según iglesia lo saca de la Biblia, ¿de dónde viene? sí, 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 o sí. sea, qué pena y tengo muchas cosas, ¿no? Porque estás comparando el sábado y el matrimonio. Las dos instituciones provienen de Dios, pero Ujú. en Génesis, cuando la iglesia lo toma, y voy a tomar lo que yo entiendo y lo que la partida y lo que la iglesia defiende, ¿no? No me voy Sí. a meter en este momento en lo civil, pero No, 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 dale. lo único De que hecho, defiende es la creación del hombre y la mujer, ¿no? Para mí queda muy sesgada la posición del movimiento o que tú estás demostrando acerca del movimiento yo cuando no dice le, que no es una opción. Por eso al mi momento, pregunta fue muy puntual y te dije cuál es la posición de tu movimiento en este momento. ¿Por qué? Porque hay estudios que demuestran que no es así, ¿no? Habría que mirar qué estudios tomaron ustedes y compararlos en una base de datos, en un metaestudio y mirar en cuáles hay mayor predominancia. Tú dices que hay una mayor predominancia de que se nace eh, sin esa disposición em, y, y- y hay cosas que apoyan eso, pero en la mayoría que yo he estudiado es comportamiento. ¿M? Eh, entonces sí me queda esa duda pues es que a sí mí en lo o sea, particular. es precisamente lo que yo venía desarrollando. Yo en el momento, hasta el momento, yo no he dado una postura del movimiento. Yo solamente estoy mostrando las opciones que puede tener una persona homosexual en la iglesia. Y Yo no sí solamente quería, hablemos a nivel de iglesia adventista, podemos hablarlo a nivel de comunidad cristiana. ¿Qué puedo hacer opciones? una Ujú. observación. Sí, Y es que cuando nosotros hablamos según la Biblia, nosotros para poder defender el matrimonio entre es solamente un hombre y una mujer, tendríamos que desconocer muchos pasajes bíblicos que nos muestran también ejemplos de cómo es un matrimonio, ¿sí? Entonces, nosotros tendríamos que solo citar Génesis 2:24 y cerrar la Biblia y no volver a mirar ese tema de cuál es el modelo de matrimonio, ¿sí? Porque nosotros en la Biblia tenemos muchos modelos de matrimonio que no imitamos. Por ejemplo, Abraham, un gran patriarca, ¿sí? Que se acostó con su sierva cuando descubrió que su esposa era estéril. O Jacobo, que engendró hijos con 4 mujeres, ¿sí? David, Salomón. Nosotros tenemos muchos ejemplos en la Biblia que no tomamos, ¿sí? Que sellamos y que decimos, este no lo voy a tomar, ¿sí? Eh,
Entonces, estamos partiendo de un presupuesto de mirar la Biblia bajo una metodología. Entonces, acá lo que yo veo que está haciendo Judy es tomar como la posición eh, cristiana y decir, bueno, si tomamos solo Génesis, ¿cuáles opciones nos quedarían? Acá hay mucha tela por cortar, entonces como movimiento nosotros no entendemos que solo miramos un pasaje bíblico, cerramos las escrituras y decimos es así, sino que hemos estado estudiando bastante los pasajes bíblicos que hablan del matrimonio y entender en qué contexto fueron escritos para poder tomar una decisión, ¿sí? Correcto. Eh, digamos que hoy no es el tema de si es una elección o no, nosotros lo damos por sentado, pero quedaría, digamos, la tarea de poderlo refutar con diferentes fuentes. Sería como eso. Gracias por la aclaración y el aporte, Jess. Es exacto. Cuando nosotros hablamos de los modelos, y eso es algo que estudiando este tema me di cuenta, porque podemos ver, como Jess dice, hay muchos modelos y inclusive los veíamos definidos, bueno, la misma iglesia y los mismos cristianos lo ven como, Jess nos habla de la poligamia también, nos hablaba bueno, aquí no están todos, como ya lo estaba diciendo, pues el incesto es uno de los que tú dijiste, ¿verdad, Jess? Sí, Y y son... Ujú. ahí entra como el tema de cómo nosotros estamos leyendo un pasaje bíblico que nosotros siempre hemos estado estudiando, pues, cómo leemos lo que está escrito, ¿sí? Entonces, si nos basamos en principios bíblicos, en leyes o en ejemplos, ¿sí? Entonces, si nosotros nos vamos a pegar a un escrito, esta solo tendremos que tomar Génesis para poder defender esa postura, ¿ya? Pero la Biblia nos muestra muchos ejemplos y, por ejemplo, uno de ellos es Abraham y nos muestra como un ejemplo, ¿cierto? Como un hombre agradable a Dios. Y sin embargo, en el tema del matrimonio, pues nos muestra algo, un ejemplo específicamente que nosotros no seguimos hoy en día. Así es. Y estamos... Hermana Jess, y una pregunta muy puntual a lo que acabas de decir, ¿por qué no se toma? O sea, tú dices que se descartan y que no lo usamos, ¿por qué no lo usamos? No, aquí ellas lo... Porque leemos parcialmente, porque no estamos entendiendo las escrituras como las debemos entender. ¿Sí? Esa sería la pregunta para el cristianismo. ¿Por qué nosotros tomamos una parte de la escritura y la otra la descartamos? Y espérate, qué pena. O sea, según lo que me acabas de decir, para ti la poligamia se descartó, pero ¿puede usarse? No, Mm. lo que digo es que nosotros, como cristianos, leemos y tomamos la Biblia como un buffet. Así le... Algunos textos los tomamos y los queremos aplicar como el matrimonio entre un hombre y una mujer, pero dentro del mismo tema del matrimonio tenemos la poligamia, pero eso decimos, ese no lo vamos a tomar. Entonces la pregunta es, ¿por qué lo hacemos? Y eso tiene que ver con qué leemos, con cómo leemos. Nosotros creemos en el matrimonio como un compromiso, como lo decía Lili. No, nosotros también descartamos la poligamia, ¿sí? Pero tiene que ver con cómo leemos, ¿sí? Y tiene que ver con la Esa metodología. fue mi pregunta específica, ¿por qué la descartan? Es que esa fue la pregunta que yo planteé para el cristianismo, Edison. Sí, Porque pero tú nosotros me estás tenemos diciendo que una la base. descartas, ¿sí me ¿Yo entiendes? O puedo sea, intervenir? ¿Yo puedo intervenir? sí, 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 pero, perdóname, o Sí, sea, Jessica. dale. tú abriste la misma pregunta y me estás mostrando un ejemplo que nosotros leemos parcialmente. Estás diciendo que leemos parcialmente, por eso te fuiste y te hago la pregunta. Tú dices que se descartó el modelo de poligamia y acabas de decir que no están de acuerdo con eso y entonces, ¿por qué no estás de acuerdo con eso? O sea, de tu misma pregunta te estoy haciendo esta pregunta porque me surge la misma duda. O sea, me abriste una pregunta y te hago la pregunta para que me la aclares, pero no Pero, la defines, no la cerraste. pero ¿Por qué? Porque nosotros entendemos a través de la metodología, ¿sí? Que la Biblia se debe leer como una metodología, con una metodología, ¿sí? Y a través de esa metodología nosotros encontramos en la Biblia
¿qué es un principio? ¿Sí? Que nosotros debemos seguir, una ley que nosotros debemos seguir, y cuáles son ejemplos. Ejemplos que vemos en la Biblia que nos pueden ilustrar otros principios. ¿Sí? Pero para eso tendremos que estudiar la metodología. ¿Sí? Entonces nosotros hablábamos de dos elementos que nosotros debemos tener en cuenta al estudiar la palabra de Dios. Y uno es entender mediante la metodología qué se nos muestra en las escrituras como un principio, como una ley, y qué se nos muestra en la escritura como un ejemplo. Y lo segundo es entender el contexto en el que esa escritura Sí, fue escrita, precisamente, ¿sí? Entonces el contexto histórico, ¿ya? Por eso nosotros llegamos a conclusiones, pero nuestro piso no desconoce los otros ejemplos que se dan en la Biblia. Pero básicamente, si yo soy cristiana, como nosotros lo defendíamos anteriormente, no teníamos un sustento, porque no teníamos una metodología para poder defender cuál era nuestra postura. Simplemente citábamos textos bíblicos y desconocíamos otros, pero no entendíamos por qué estaban allí. Ujú. Jessy iba a decir algo. Entonces iba a comentar algo. Sí, de pronto como darnos cuenta un poquito que nuestra visión, como lo dijo Jess, ¿cierto? De buffet, que escogíamos unos y apartábamos otros, porque a veces puede que no desconociéramos el por qué estuvieran allí, pero entonces simplemente pues nos enfocábamos en algunos y ya, ¿sí? Entonces, resulta que esos versículos bíblicos los tomábamos como una alta norma para el cristiano, desconociendo la humanidad, o sea, desconociendo lo que es realmente el ser humano, desconociendo todos los casos que, digamos, para la norma alta que se ha establecido, digamos, pues en ese momento, ¿cierto? Em, Esto no alcanza ni esa, son atípicos, pero realmente nosotros, o sea, nos sentamos, discúlpenme la redundancia, pero nos sentamos en la realidad y eso es de una u otra manera lo que la Biblia también ha tratado de mostrar. Y es que cuando vemos la realidad, pues eh, es otra, ¿sí? Nosotros nos enfrentamos a otras cosas que al ideal que se muestra generalmente, ¿sí? Entonces también es como eso, es como reconocer nuestra humanidad, reconocer los diferentes casos que se pueden presentar en todos los matrimonios, ¿cierto? Y ir más allá. Entonces yo creo que, digamos, este tema es un poquito como de amplificar la mente, ¿cierto? De sentarnos en lo que es la vida, lo que es la realidad, qué es lo que nosotros vivimos, cuál es el común de las cosas y el por qué nosotros estamos viviendo algo y tratando de ajustar nuestra vida a un ideal, a una norma tan alta que a veces no alcanzamos, ¿verdad? Porque no estamos enfocados realmente a nuestra realidad, ¿sí? Primero tenemos que mirar toda nuestra realidad. Y la Biblia es lo que ha tratado de hacernos ver, pero pues nosotros hemos sido como mal inducidos, digámoslo así, a tratar de mirar solamente unos aspectos y no tomarla como un todo, porque sí es importante tomarla como un todo para poder entender el por qué nosotros vivimos como vivimos, por qué se dan ciertos casos, ¿cierto? Y qué es lo correcto y qué es lo que no es tan correcto, ¿cierto? Como nos lo han definido durante muchísimas generaciones. Todos esos aspectos son importantes y no sé si resuelve un poco la duda. Yo creo que no se le resuelve a Edison o sí. No, la pregunta fue muy puntual. Ok, ¿Puedo decir algo? claro que sí. Bueno, yo creo que para responder la pregunta creo que se llama Edison, se tendría que ir o ver que en la Biblia y en la historia de la humanidad podemos ver una historia de progresión, donde el Señor va guiando a su pueblo de una mentalidad que está sufriendo
sumergida en el sexismo y en el machismo, consecuencia del pecado, es decir, como consecuencia del pecado de Eva y Adán, y que a través de ese viaje podemos ver cómo el Señor nos va quitando como pueblo de Dios elementos que no son agradables al Señor, pero que el hombre en cierto y determinado momento creía que era posible hacer o vivir. Entonces, en ese contexto de ver la historia bíblica y la historia de la humanidad como una línea de progresión, podemos ver que en algún momento el Señor le mostró a su pueblo, a su gente, que no se debía practicar la poligamia. Y cuando lo vemos así, entonces también podemos aceptar lo que la ciencia dice acerca de la homosexualidad, que no es una elección, sino que se nace homosexual, que se nace lesbiana, que se nace, o sea, eso lo llevas en los genes. Y debido a que el estudio que está haciendo mi hermana no quería enfocarlo en por qué se nace y por qué no es una elección, podría, um, podría hacer notar de que tenemos otros estudios que hemos realizado acerca de ese tema. Si, si después de la clase estuviera interesado Edison en ahondar a ese tema, hay otras clases que hemos hecho al respecto. Y no sé si eso ayuda un poquito a dar claridad. Y creo que es importante lo que está aconteciendo, precisamente porque es importante cuestionarse. Edison no ha seguido las presentaciones como nosotros, pero es importante que en este momento te cuestiones y veas realmente, ok, ellos me están diciendo que no es un desorden como lo dice el cristianismo, vamos a corregir ese desorden y lo analices tú mismo, a qué conclusión tú llegas. Porque tú sí tienes la posibilidad o sí has tenido la posibilidad de encontrar estudios donde muestre que es un desorden, que efectivamente vaya en concordancia con el ideal cristiano, pero también has encontrado estudios donde dice que efectivamente no es una elección, que es como dice la hermana que nos acaba de compartir la respuesta. Y son estudios que nosotros hemos venido desarrollando, pero son importantes que tú también te cuestiones. ¿Es así correcto o no es así? Porque precisamente el hecho como decía Jess, vamos a coger a banquete y vamos a decidir a banquete qué nos sirve y qué no nos sirve de la Biblia para defender lo que tenemos, o vamos a sentarnos y analizar críticamente cada versículo y entenderlo en la línea de progresión, como Dios está restaurando. Entonces, es importante que tú también, antes de que nosotros también demos el tema, te preguntes, te cuestiones y lo puedas buscar. Y si es así, que lo entiendes igual o no, o efectivamente no cuadra con lo que dice. Entonces, hay muchos ejemplos que se dan de que no es una elección y es casos que yo también ya había hablado contigo y es de personas que desde niños muestran actitudes, muestran cosas que ya demuestran que se van por el camino, o sea, es homosexual. Y cómo desde niños, desde muy pequeñito, se diferencia o se puede identificar. Entonces, no vamos a ahondar más en ello. Hay otros estudios, si tú quieres puedes ingresar cuando hagamos esos estudios.
Sin embargo, la postura, como lo dice Jess, yo estoy mostrando el modelo en el que se basan las leyes y de hecho cuando empecé mostré, mostré un párrafo que está en un artículo de una abogada que rastrea todo el historial en Estados Unidos y ella muestra cómo a partir de la definición de matrimonio, que es a raíz del el primer modelo que vemos en Génesis 2:24, como decía Jess, de los diferentes modelos que vemos en la Biblia, de modelos de matrimonio, estamos identificando en este momento ese modelo de Génesis 2:24 que se muestra y que se utiliza para defender el matrimonio heterosexual. Y cómo las leyes y las enmiendas que se elaboraron, muchas de las enmiendas, como el DOMA y también el FMA y también los diferentes fallos de la Corte, se dieron a través también de la definición. Y es que va en concordancia con la definición de Génesis 2:24. Entonces, ese es el modelo principal que quiero mostrar y lo enfatizo nuevamente para volver a tener el curso de lo que estamos hablando. Entonces, hemos venido hablando de ese modelo y en ese modelo solamente hay dos opciones para las personas homosexuales, ¿verdad? O el celibato o el cambio de orientación. No hay más, ¿verdad? Entonces, en el celibato tenemos, como yo venía diciendo, abstinencia la vida completa. Y en el cambio de orientación, y esta definición la saqué, o esta parte lo saqué de un documento adventista, y como decía anteriormente, es algo que también podemos encontrar en el modelo cristiano, es solo un ejemplo, y los cristianos tratan en forma redentora a aquellos que padecen de este desorden. Y es precisamente donde se genera la inquietud, y te lo dejo como que lo analices antes de que nosotros tengamos el tema. Yo estaré avisándote cuando lo tengamos también, pero cuestiónate en ese aspecto igualmente. Bueno, cuando nosotros hablamos de la acción por el lado de celibato, también tenemos que ir a ver el aspecto de los eunucos. Y nosotros hemos venido mirando en Mateo 19:12 los tres tipos de celibatos que hay. Entonces, una que es de nacimiento, y hay un poco de respuesta también, de que no es, bueno, en este caso de nacimiento, ellos nacían con problemas o defectos que no les permitían procrear, ¿verdad? O hechos por los hombres, o otro que nosotros vimos en el campal también, que es uno voluntariamente. Entonces, en este tipo de opciones del celibato, podemos ver esas tres maneras, y dentro de ellas nosotros tenemos que recordar un poco de lo que es voluntario. Y cuando nosotros vemos y recordamos que una de las opciones del cristianismo es el celibato también obligado, porque muchas veces se dice lo podemos convertir o es una concepción que yo tenía antes de quizás entender un poco o estudiar un poco más a fondo. Y yo decía dentro de mí, no, o sea, aceptamos antes de que se desarrollara un poco el tema. Yo decía, bueno, podemos aceptar. De hecho, cuando estuve en el Campal de Brasil, cuando estuvimos en el Campal de Brasil, pudimos también identificar que había personas eh, homosexuales, pero que no habían podido, pues, decirlo con tranquilidad. Y yo me cuestionaba, y yo creo que muchos nos preguntamos en ese entonces, pero ¿cómo va a ser el trato hacia los homosexuales? ¿Será que van a poder estar en el movimiento? ¿Cómo va a ser esa interacción? Y no sé si quieren
compartir alguna de esas dudas que se generaron al inicio antes de no haberse desarrollado el tema. Jessie, la hermana que participó de últimas, ¿me recuerdas tu nombre, por favor? Raquel. Raquel. ¿Qué preguntas se Pues generaban? Por ejemplo, Jessie. bueno, yo creo que más una pregunta de organización, ¿sí? Se me surgió a mí. Incluso se la hice a Jess. Yo no sé si Jess se acuerda. Le dije, Jess, o sea, que ahora también ellos van a poder tener la oportunidad de ser ancianos, o sea, de ocupar cargos como tal dentro del movimiento, ¿sí? Eso fue lo que le pregunté yo ayer. ¿Será que habrá la posibilidad? Pues yo, qué bueno, ¿sí? Porque pues ya ustedes conocen mi experiencia y pues esto, a mí me pareció muy chévere que pudiéramos entrar a estudiar este tema y que empezara a dársele la aceptación correcta a otras, ayúdenme, a otras que se me olvida. Otras personas. Identidades de género, sí. Así es, sí, señora. Ahorita yo sincerándome con ustedes, una de las cosas que yo pensaba era, es posible que sí se le comparta el mensaje a personas homosexuales, pero ellos tienen, yo también concordaba con esa idea del celibato. Pero eso era, o sea, estamos hablando de año y medio atrás, que lo he venido analizando, pero si yo me devuelvo a ese momento específico, sin preguntarme, sin analizarlo bien, yo decía, no, pues se les va a dar el mensaje, una suposición, se les va a dar el mensaje y ellos van a, por amor a Dios, van a permanecer en celibato. Esa era una de mis ideas, ¿no? Cuando retrocedo atrás y yo me cuestiono esas perspectivas de cómo yo analizaba y de cómo entendía de qué iba a ser cuando se hablara de la homosexualidad y cómo íbamos a darle el mensaje a los homosexuales. Y yo en parte decía, sí, o sea, por amor a Dios, ellos no, pues se van a mantener en celibato y van a seguir el mensaje. Y así era mi perspectiva, pero ahorita cuando de verdad voy de frente con esa perspectiva, es la misma perspectiva que tienen los cristianos y es prácticamente obligar a la persona que permanezca en celibato. Cuando Jesús dice muy claramente que Él no vino a obligar, y vemos esa cita en Hogar Cristiano, que ahorita si nos da tiempo podemos leerla, y no sé si a ustedes les pasaba lo mismo, pero, pero yo lo pensaba así. Y, y entonces yo pienso y analizo y reflexiono que caía como los cristianos también en, en, en permitir en que, bueno, yo tolero, pero no los acepto. Yo tolero y es lo mismo que pasa. Yo los tolero, yo también defiendo los derechos, algunos derechos, pero cuando hablan del matrimonio ya no. Y concebir la idea de que puedan casarse es yo tolero, pero yo no acepto. Y es eso mismo, no sé si a ustedes les pasó lo mismo o lo vieron de otra postura. Me gustaría que interactuemos en esas posturas que teníamos antes de que viniera desarrollándose y dándose la formalización del mensaje. Jess, ¿tú qué pensabas? Raquel, Lili. A mí siempre me cuestionó mucho el tema de la intersexualidad, ¿sí? Porque, bueno, es parte de la discusión que estábamos dando ahora, pero bueno, dentro del grupo de la población homosexual entendemos LGBTQI, y es ahí se refiere a personas intersexuales, y son personas que nacen, ¿cierto? Que nacen con los órganos reproductivos que no encajan dentro de los dos modelos binarios que nosotros comprendemos como
entre comillas, correctos, comprendíamos. Entonces, para mí siempre eso fue un cuestionamiento, ¿sí? Porque nosotros ciegamente defendíamos el tema de que la homosexualidad se elegía precisamente, ¿sí? Y entonces yo decía, pero bueno, ¿y los intersexuales si nacen así, o sea, cómo me explico eso? ¿Sí? Entonces siempre era como un interrogante que yo tenía. ¿En qué lo agrupabas? ¿En qué? Sí, y Ujú. cómo, o sea, digamos, también en muchos, o algo que también me refutaban mucho cuando yo tenía una postura más conservadora era eh, animales, ¿cierto? Cuando nosotros miramos animales en la naturaleza como ejemplo, ¿cierto? Como lo dice la cita del linaje de White, la naturaleza nos ilustra, pues encontrábamos muchos animales que no encajaban dentro de ese modelo binario. Entonces, para mí eso siempre fue un cuestionamiento que hasta ahora vengo como a entender. Ujú. Para mí, la actitud que tomaba frente a esos casos no era ni toleraba ni aceptaba, porque siempre era un tono despreciativo, despreciándolos y bueno, no juntarte, no mirarlos, no tocarlos, excluidos totalmente de la sociedad o de mi entorno. O sea, perdidos totalmente. Ujú. No sé si Raquel quieres compartir y también cómo lo fuiste resolviendo. Pienso que esos son cosas y factores importantes porque cada uno lo vemos desde un ángulo, aunque estemos viendo el mismo mensaje. Creo que cada uno entiende algunas cosas y también tiene preguntas y dudas en otra y va resolviéndolo de manera diferente. Entonces pienso que esto ayuda bastante para todos. Sí, sí, Raquel. tienes razón. Pues mi caso era un poco diferente porque cuando yo estaba jovencita, antes de casarme, mi grupo de amigos eran muchos, eran homosexuales. También tenía amigas lesbianas, y bueno, yo no le ponía atención, o sea, para mí, pues la verdad que no había pensado si era normal o no era normal, simplemente era así para mí. Em, y llegó un momento, pues, de hecho, a mi esposo lo conocí a través de mi amigo, que era mi mejor amigo y era homosexual. Y él me presentó a mi esposo. Entonces, yo tenía una relación de amistad muy estrecha con una persona que era homosexual, pero cuando nació mi hijo, empecé a volver a la iglesia adventista, a pesar de que soy adventista de nacimiento y bueno, Ujú. ya soy la tercera generación de adventistas en mi familia. Um, y cuando mi hijo estaba chiquito, aún tenía contacto con mi amigo que es gay. Y llegó Ujú. un momento en que yo no pude, o sea, yo no sabía explicar y no podía explicar esas citas de la Biblia em, que en mi entender, como yo entendía la Biblia antes, no los podía explicar. Porque aparentemente esas citas de la Biblia hablaban en contra de la homosexualidad. Y y veo ahí una confirmación de lo que decía Judy, me parece, que decía que es por la metodología, Yes, que, yes. o Jessie, que es por la metodología que podemos saber si algo es así o no es así. Ujú. Y, y fue a través de algunos estudios que se hicieron ya hace tiempo con el hermano Matías en el grupo más grande. Ujú. Él explicaba
estos versículos difíciles de entender o como lo entendíamos antes, de acuerdo a su contexto y poniendo en cuenta de que, bueno, tomando en cuenta el contexto y lo que realmente quieren decir, fue para mí aclaratoria. Y luego también el anciano Amenda nos explicó y nos mostró un video corto donde un científico hablaba de que y su nombre es Dean Hammer, este científico hablaba de que no es una opción, no es una decisión, sino que se nace así. Y fue así como pude aclarar esa pregunta, pero llegó un momento en mi vida, ¿cómo se dice? No sé si decir, en mi vida de fe o en mi vida como adventista, yo llegué a decir, bueno, si lo dice así la palabra de Dios, tiene que ser así y no, no podía explicarlo de otra manera. Hasta que a través de la metodología y a través de este viaje en el que nosotros estamos como adventistas dirigiéndonos hacia los principios eternos de la Canaán celestial, y así lo entiendo, es entender las escrituras y entender las leyes de Dios y su palabra en el contexto en el que fue escrito, en el saber de que el Señor nos está guiando a entender mejor sus principios, a entender cómo es el cielo realmente, a aceptar a la otra persona como esa persona es. Y para mí es difícil porque yo también o sea, yo crecí en un entorno autoritario, en un entorno en el que, bueno, es así y punto, no se discute. Entonces, tu naturaleza como ser humano te da esa habilidad o te da esa esa cualidad de mirar críticamente las cosas y de ver de manera crítica los racionamientos que en algún momento se puedan tener. Y bueno, después que ya me daba cuenta de esas cosas y de ver que el anciano Parmenda nos pasaba ese video corto donde hablaba este científico, entonces empecé porque me interesaba y, y, y entonces estudiando ese tema, porque también presenté un tema en el grupo más grande acerca de la homosexualidad y me parece que se llama algo así como, no recuerdo, eran como las explicaciones que este científico daba sobre qué encontró la ciencia de esto, de la homosexualidad, que entonces lo entendía y como que más lo aceptaba. Y ahora quiero, por ejemplo, volver a tomar contacto con mi amigo que es homosexual y que me da mucha tristeza ver que por mi manera de ver la escritura o por mi manera de ver a Dios o como deben ser las cosas, no quise más activamente buscarle y mantener el contacto con él porque era una amistad muy linda que teníamos y, y ahora veo que tenemos que cambiar y que Bien, son entenderlo bien. muchas todavía las cosas que hay que cambiar. Gracias. Yo no, Graciela, quiero compartir Quisiera decir algo, Judy. Disculpa, mi esposo también tiene un poquito, bueno, un cortico acá. Ajá. Es una experiencia. Así también no solamente estaba mi mentalidad con las personas homosexuales, sino también con los indígenas.
Y mi concepto y mi rechazo hacia los indígenas también era muy, muy notorio. Entonces, ahorita murió una persona en la vereda que era muy querida por ellos. Y ellos vinieron a ese velorio y como toda esa cantidad de indígenas lloraban y entonces uno los veía como animales sin sentimientos, inclusive así. Entonces yo decía, entonces sí, las personas homosexuales también tienen anhelos, también tienen sueños, también tienen metas, también tienen ilusiones, tienen derecho a realizarse, a tener su vida. Entonces, ¿cómo se les va a negar? ¿Cómo lo vamos a impedir? Entonces, a esas reflexiones también llegué. Todo eso es muy importante. Yo quiero aportar un... Hermano Eduardo. Sí, hermana. Yo quiero aportar un pequeño testimonio que tenía de hace una incógnita que tenía desde hace de pronto 60 años desde que tenía yo uso de razón, y fue que en mi familia nació un primo cuando yo ya tenía como de pronto ya 15 años, algo así. Yo era un adolescente ya muy conocedor de la vida, y nació ese primo, y la familia se centró toda en él, porque él desde que nació fue, desde que ya empezó ese niño a tener como los primeros pininos al andar y palpar y conocer, fueron de un gay, de un homosexual. Mejor dicho, que todo y toda la familia se preguntaba, pero ¿cómo? Si él, ¿quién le enseñó a él eso? Si él desde niño fue así y fue creciendo ya, y era una mujercita, y él era todo una mujercita y él hablaba como una mujercita y todo. Entonces nosotros, toda la familia, pero ¿qué pasó? ¿Cómo es esto? Entonces, mire que ahora es que he resuelto ese problema, ese dilema me ha venido ahora que entiendo metodología, progresión, dispensacionalismo, todo eso lo he entendido ahora. ¿Por qué? Porque, ¿qué era eso? Y eso era la duda que teníamos casi toda la familia, y yo ahora la entiendo. Ese nace, no era que él escogió después, no, señor. Entonces, hermano, con lágrimas en los ojos en estos momentos, digo que él murió ahorita en la pandemia, murió el año pasado en la pandemia, y con mucho dolor y lágrimas en los ojos le digo que me da mucha pena ahora, porque nosotros quisimos ir con mi esposa a explicarle muchas cosas y no pudimos. Y lo dejamos para hoy. Son cosas que creo que son esa vacuna. Yo pienso que nos confronta a cada uno. Cada uno hemos sido confrontados. A mí me pasó lo mismo que Libardo. Yo tengo un primo homosexual y no, yo no he tenido la manera correcta de tratar con él. Y siento que Dios nos está puliendo en todos los ámbitos, porque no vamos a cometer errores para cuando vayamos a empezar el mensaje, a dar el mensaje, y Dios tiene que corregir todo eso en nosotros. Y yo me acuerdo muy bien que cuando empecé en la universidad también, mientras que Libardo se compone y nos termina de contar, muchos compañeros sabían que yo era adventista, pero no eran como son delante mío, porque creían que yo los iba a... Y posiblemente sí, porque mi postura, como dijo Jess, era muy conservadora hace pocos años atrás. Y es muy triste porque dañas personas con lo que les dices, si tú no tienes claro, si tú no tienes claros estos temas, puedes llevar a perdición a una persona. Entonces, es el momento de que nosotros podamos entender, no solamente como ver, la Biblia dice hombre, mujer,
no, entenderlo a fondo, entender el contexto en el que está aplicado, entender en qué momento se escribió y cómo era, nos va a ayudar a entender esa metodología, la metodología que Dios nos ha dado, y es entender exactamente para poder entender nuestro tiempo, es una herramienta valiosa. Y pienso que ahorita es eso, Dios nos está puliendo para eso. Y por ejemplo, ahorita yo digo, Dios mío, o sea, hay temas que cada uno hemos sido confrontados. Yo me acuerdo que también en universidad, en un escrito, para analizar, estaban haciendo un análisis, y creo que lo he compartido, y eran tres tópicos del mismo tema. ¿Qué opina del matrimonio homosexual? ¿Qué opina de la adopción de niños para parejas homosexuales? Y no me acuerdo la otra pregunta. Y cada uno de nosotros hemos sido impactados, así como Raquel tenía amigos, Jessy tiene familiar, Libardo, tú también, pero bueno, Dios tiene misericordia y eso es lo que estamos haciendo ahorita. Y pues ahorita simplemente es recordar esos elementos y de verdad empezar a, como dijo el anciano Parminder, hace unas presentaciones, es no solo poder repetir el mensaje, sino entender por qué estamos entendiendo o por qué estamos yendo apuntando para esa dirección. Entonces, voy a continuar. Bueno, y esto lo coloqué, bueno, uno porque también se trató en el campal, y es entender el por qué nosotros, o por ese modelo que propongo, eh, dice debe ser celibato, y en esas tres opciones. Yo pienso que hay mucho más que profundizar, pero en este sentido, yo no sabía que Daniel era eunuco. Hace poco me enteré, y empecé también a ver, y empecé a ver noticias. No lo voy a compartir a profundidad y no voy a profundizar en eso, pero vi noticias donde se desarrollaron culturas en India y en China y en otros lugares adicionales. Bueno, también sabemos que los eunucos no solo están pronunciados en la Biblia, sino que también, por ejemplo, en los otomanos, ellos cuidaban el harén y se daban a servicio de los reyes también. Y encontré una tribu hace muy poco, años, muy poco, o sea, poco tiempo, donde eran indígenas, ellos, dice el artículo, como indios, pero que la Unión Británica eh, se dio cuenta que habían hombres eunucos en esa tribu y que tenían prácticas, o sea, son cosas que debemos entender y que son latentes y que ahorita están también siendo latentes, y que nosotros no podemos encajar si nosotros le vamos a dar, como dice Libardo, él desde pequeño, mi primo también desde pequeño, o sea, sus acciones, es de una mujer. Entonces, son pruebas que nos ayudan a ver que no es una elección, y cómo esas personas que yo quiero darle el mensaje, cómo yo voy a ir a decirle, es que usted tiene que cambiar, es que usted tiene que cambiar su orientación, y creo que lo he dicho y lo he compartido también con Edison, y yo le decía, ¿cómo nosotros podemos obligar a alguien a estar en celibato o a cambiar su orientación sexual? Yo he conocido personas que eran adventistas y cambiaron su opción, cambiaron su orientación sexual, tuvieron hijos y esposa, y después de 50 años, efectivamente estaban encerrados en eso, y afloró nuevamente, porque no se puede hacer. No, Judy, y yo tenemos un caso palpable con unos amigos acá, adventistas, y ese hogar es un sufrimiento, tanto sufre ella como sufre él, eso es, y ya él ahora pues se ha decidido por o sea, Orientación sexual. abandonar el hogar Dejar la y relación. dejar la relación, y por su orientación, seguir su orientación sexual. Nosotros lo estamos más o menos
orientando, llevando el mensaje, pero eso son cosas importantes y creo que en una charla, hace poco tuve una charla con un levita, yo no profundicé porque era el tema no lo habíamos y tampoco lo hemos, o sea, se está formalizando el mensaje y él me hablaba como de su prima. De hecho, Edison estaba en la charla, él no opinó nada, pero él me decía como que sentía gran, o sea, como ansiedad porque su familiar estaba casada y el mensaje es como elija, quiere ser salva, pero tiene que dejar su esposa y tiene que, o sea, para que sea salvo tiene que o cambiar su orientación o el celibato y son decisiones que si uno lo analiza bien son difíciles. Entonces, bueno, vamos a continuar porque es más como recordatorio y reflexión también. Entonces, ahora el siguiente concepto que quiero ver y es a través del matrimonio, pero desde un modelo civil. Y ese modelo civil yo les mostré anteriormente que estaba muy impregnado de cómo se entiende en Génesis 2:24. Quiero mostrarles el documento que se los voy a compartir. Es un documento pequeñito, tiene 16 páginas y es de una abogada, pero ella compiló toda la información como se llama así, recuento histórico y reconocimiento jurídico del matrimonio homosexual en los Estados Unidos de América. Y ella compila toda la información hasta 2006 y es interesante ver cómo ella pronostica más o menos qué iría a pasar si una enmienda que se estaba dando en el 2003 se diera o no. Pero hay unos puntos importantes en este artículo que me gustaría mostrarles. Permítanme un momento. Y es que, como les dije, la mayoría de los casos que se dieron fue por definición, pero hubo uno que fue muy pronto. Creo que me fui al documento, pero creo que lo tenía acá, perdón. Y era, en este reencuentro histórico son de particular trascendencia los pronunciamientos esbozados por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en el notorio y paradigmático caso de Loving versus Virginia en 1967, en el que se invalidó la prohibición de matrimonios interraciales, entonces vigente en algunos estados, el más alto foro judicial norteamericano fundó su departamento en la premisa de que el derecho a contraer matrimonio es un derecho civil básico y fundamental. Un poco contextualizo lo que acabo de leer. En 1967 no era aceptado el matrimonio interracial. Blancos y negros no se podían casar. De hecho, nosotros tenemos citas donde la hermana White tampoco como que no está a favor. No sé si ustedes lo recuerdan. Y en este año se da este caso de Loving versus Virginia y se logra un cambio en la enmienda y se dice algo fundamental que ahí en adelante el matrimonio homosexual se va a pelear por ese lado y es el Alto Foro Judicial norteamericano fundó su determinación en la premisa de que el derecho a contraer matrimonio es un derecho civil básico y fundamental. Es por primera vez en los Estados Unidos, viéndolo desde los Estados Unidos con foco de allá, por primera vez se define el matrimonio como un derecho civil. Anteriormente no era un derecho civil. Si nosotros, ahora sí me voy al documento, si nosotros vemos, acá hay como una estructura por tiempo, organizada como en línea de tiempo, pero si nosotros vamos a la década de los 70, rechazo judicial del matrimonio homosexual. Nosotros vamos a ver que en la mayoría de los casos, Barker versus Nelson, en 1971,
Años después, porque lo que aconteció como derecho civil fue en 1967, lo que pasaba era que, mire, por ejemplo, voy a leer desde aquí. Bueno, el Tribunal Supremo de Estado de Minnesota desestimó la contestación de las peticiones a los efectos de que reconociera el matrimonio homosexual valiéndose entre dos argumentos de la definición de la palabra matrimonio que aparecía en el Western New International Dictionary. Allí se definía el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer. Si nosotros empezamos a rastrear los siguientes años y los siguientes casos que van a la Corte Suprema, es el mismo argumento, la definición, pero no era, o sea, aunque fuera un derecho civil y se logró con el matrimonio interracial en 1967, el matrimonio homosexual seguía siendo como definición. Ya años después es que empieza a cambiar y empieza a decir, no, es algo que estamos yendo de manera inconstitucional. Siguiente caso, Jones versus Halland, bueno, no sé si se pronuncia así, en 1973, además de la definición del matrimonio que provenía del diccionario International Dictionary, el tribunal descansó en las que apuntaba al Century Dictionary, otro diccionario, y también de ley, o sea, como el diccionario de leyes. Y era la misma definición. Entonces, fueron muchos casos que se apelaban y con los ojos sesgados se veía, solamente se respondía en la manera del modelo de Génesis 2:24. Cuando nosotros vemos que ya empieza a haber, y ya lo hemos visto con la anciana Tess, y no voy a repetirlo, pero cuando nosotros vemos esa línea de reforma, vemos que es posteriormente que ellos se dan cuenta que era que no era constitucional, cómo ellos estaban dándole el fallo a los diferentes casos. Me devuelvo. Y estaban perdiendo de vista que el matrimonio civil no es solamente la unión, sino que también el matrimonio es la relación legal, la declaración de impuestos, consentimiento médico, propiedad de la comunidad. Y en este consentimiento, en este aspecto de propiedad de la comunidad, nosotros vemos que es uno de lo que pasó en 1989 con el caso en Dinamarca, que era acerca del primer matrimonio, los primeros matrimonios que pasaron en Dinamarca y el primer país en aprobar. Es porque entendieron que no solamente se trata de ese término de modelo, sino que también interfiere en este tipo de aspectos que se dan en un matrimonio con modelo 2, Génesis 2:24, que son las mismas cosas que les acontece. Propiedad privada, consentimiento médico, declaración de impuestos, matrimonio y una relación legal. Es más allá que solamente, no, como lo dice el anciano Parminder en una parte, no es solo amor, es mucho más que eso y es muchos aspectos importantes, y ahí es donde nosotros vemos que la importancia que ha sido para los homosexuales el hecho de hacer legal el matrimonio homosexual, y empezamos a ver la importancia que tiene en la línea de progresión. Entonces, para ver no solamente con la lupa como lo entienden los cristianos, que lo ven con la lupa de agradar a Dios, porque son dos aspectos, y es que también tenemos que verlo desde la lupa legal. Quiero traer también una cosa que me pareció interesante, que quiero que lo leamos, y es que cuando se aprueba el matrimonio homosexual en los Estados Unidos en 2015, la Iglesia Adventista también dio un comunicado oficial. Entonces, el matrimonio es un derecho fundamental, como ya lo vemos, es un derecho civil, como lo vieron en 1967. Y las parejas del mismo sexo no pueden ser privados de ese derecho,
escribió el juez Anthony Kennedy, 2015. En un comunicado oficial, la Iglesia Adventista del Séptimo Día en los Estados Unidos, esto es un artículo de 2015 tomado de la Iglesia Adventista, División Norteamericana reafirmó que a pesar de la decisión de la Corte Suprema, la organización mantiene su creencia fundamental de que el matrimonio fue divinamente establecido en el Edén, reafirmado por Jesús como siendo la unión entre hombre y una mujer. Es importante señalar que esta posición es apoyada por la Iglesia en todo el mundo. Es el lente legal y el lente sumamente como lo ven el modelo cristiano, lo que estamos viendo como lo ve la Iglesia Adventista. Por último, quiero compartir los casos que se dieron antes de ser aprobada 2015. Esta son la línea de los casos en los Estados Unidos que se dieron y que no dieron efecto. Muchos de ellos hasta 2003, que fue en Washington. No, perdón, en Washington no fue. Bueno, el primer estado en legalizar el matrimonio homosexual. Y quisiera dar por conclusión, y es que nosotros debemos empezar así como el hermano, como Libardo, como cada uno hemos tenido experiencias, es entender no solo desde esa lupa, sino de verdad cuestionarnos si estamos entendiendo bien el tema. Y quizás para Edison es también que de pronto es un tema que no creo que sea nuevo, porque sé que la iglesia lo está tocando y sé que en estos días precisamente están hablando del tema. Es intentar mirar el foco completo, intentar mirar el foco con el contexto, intentar mirar el foco con la historia y cómo se ha venido desarrollando hasta el momento. Y que no solamente estamos hablando de personas que si lo vemos como lo entiende ya legalmente, estamos yendo en contra de sus derechos. Y bueno, con eso quiero cerrar el día de hoy, con este repaso, y no sé si tienen alguna pregunta o quieren hacer un comentario adicional. Yo quería hacer un comentario para recomendarles un documental que hay en Netflix que se llama Pray Away. Se llama, bueno, Pray Away, reza y dejarás de ser gay. Y cuenta la historia de las iglesias cristianas conservadoras que generaron métodos, entre comillas, psicológicos para que las personas homosexuales pudieran dejar su práctica homosexual y negarse a su naturaleza para poder ser cristianos. Entonces allí muestran varios testimonios de personas que inclusive lideraban esas iglesias y hoy ellos, pues mirando hacia atrás, manifiestan cómo llegaron a ese punto de tratar de convencerse a sí mismos por el temor de ser rechazados por Dios, para tratar de dejar esas prácticas, dejar de ser lo que ellos eran, ¿sí? Entonces muestra pues como el dolor por el que ellos tuvieron que atravesar y todas las, digamos, las exigencias que se hacían y todos los métodos que se usaban y que actualmente todavía hay muchas iglesias que lo practican. Hay una iglesia particular que se llama Éxodo, que estaba como especializada ya en Estados Unidos de trabajar con personas homosexuales para que dejaran de serlo. Entonces, pues bueno, allí podemos ver un poco más amplio el panorama para identificar todo el dolor que se causaba y que se sigue causando a esta población, ¿sí? Y todo el temor con el que ellos viven y la culpabilidad que ellos sienten pues por algo que es propio de ellos, que es su naturaleza. Gracias, Jess. Hay algo también que les quería compartir y es, bueno, en New York Times también hay un artículo donde ellos hablan de
de como la inconsistencia que las iglesias tienen, que se los voy a compartir, que me parece interesante porque ellos dicen como por qué hay tanta rivalidad entre homosexuales y cristianos. Y ellos empiezan a hablar, pero ¿por qué si ustedes están en contra de los homosexuales, porque ustedes deberían estar esclavizando? Y me parece es interesante el relato porque ellos entienden, o sea, ellos entienden la aplicación, o sea, si defendemos, si estamos en contra de los homosexuales, por qué no estamos esclavizando? ¿Por qué no estamos de acuerdo entonces con el esclavismo? Entonces ellos decían, pero ¿por qué han venido cambiando? Y me pareció interesante ese artículo, que lo podamos analizar, porque en parte personas que no son cristianas, pero que han seguido o han mirado la postura cristiana, entienden esas transformaciones que le ha tocado a algunas congregaciones que han entendido cambiar, pero porque las mujeres sí están liderando, dice el artículo. Si la mujer tiene que someterse a su marido. Entonces, y es un artículo que no tiene nada que ver con nosotros. Y también hay algo que me pareció con lo que Jess decía del sufrimiento que se le ha causado, y es que precisamente en el tema encontré que en los Estados Unidos lo que eran las fuerzas especiales, el Army, eh, todos ellos estaban bajo una ley que era el DADT, y esa ley fue eliminada en el 2010 en el mandato de Obama. Y esa ley no les permitía decir que eran homosexuales, ir a eventos públicos con su pareja, no les permitían tampoco, si estaban enfermos, dice la ley, que no podían, o sea, decir que eran sus esposos o estar pendiente de su pareja. Y, y entonces me parece interesante porque Obama lo relata y él dice que él estaba haciendo una investigación para una encuesta para poder derribar la ley, y es donde él miraba y analizaba con la encuesta de que si las personas que eran heteros se veían afectadas por las personas homosexuales que quizás estaban en el ejército, o si estaban de acuerdo a dejar de que en el ejército hubieran personas homosexuales. Y más de 2/3 respondieron que ellos creían que ya habían estado trabajando con personas homosexuales y que para nada dañaba el ejercicio del ejército. Entonces, mira hasta en esas esferas cómo afectó a esas personas, cómo afectó a las personas, a la comunidad homosexual. Y cuando derribaron esa ley en el ejército, los homosexuales, todos fueron al auditorio, el relato fue que todos fueron al auditorio, y uno de los que más apoyó fue una de las personas del alto cargo del ejército. Entonces, en parte también como lo que decía Jess. Entonces, no sé si alguien más quiere compartir algo o podemos cerrar. Gracias, Judy. Muy bueno el tema. Gracias a ustedes por la atención. Entonces vamos a orar. Bueno, Padre en los cielos, Señor, en esta mañana venimos ante tu presencia, Señor, a darte gracias porque cada vez nos das claridad en cada asunto, Señor. Gracias, Señor, porque nos has mostrado y nos has ido llevando y conduciendo en cada asunto que teníamos dudas. Gracias, Señor, porque tu mensaje es completo. Gracias, Señor, porque estamos analizando estos temas en este tiempo. Te pedimos, Señor, que nos dé sabiduría, que nos orientes, que nos guíes, y que podamos, Señor, ser refinados cada uno de nosotros, Padre amado, para que podamos hacer una buena labor. Te pido, Señor, que nos permitas quitar ideas preconcebidas y nos ayudes a analizar desde tu metodología, Señor. Que nos permita, Señor, tomar una postura correcta y, Señor, entender a profundidad cada asunto, Señor, porque puede ser para perdición o
o para bendición, Señor, para personas que anhelan conocer tu mensaje, Señor. Oriéntanos, guíanos y también te entregamos en esta mañana a cada uno de los que estuvimos presentes, Señor, y danos sabiduría durante la semana para meditar y entender y profundizar en cada asunto. En el nombre santo de tu Hijo amado Jesús. Amén.